Hola, bienvenidos. ¿Cómo me veo? Hoy estoy con mi amiga Penny Lane en este nuevo video y estoy muy emocionada de hacer este video porque voy a hablar de un tema que siento que a muchas personas nos agobia y nos ha agobiado en nuestras vidas, y es el miedo. ¿Sí? Ese miedo que no nos deja accionar, no nos deja actuar como realmente nosotros quisiéramos en este mundo, en nuestra vida diaria, ¿cierto? Y por el contrario, nos genera bloqueos en nuestra vida. Pero debo decir que hay un punto de la vida donde ese miedo se va desapareciendo si nosotros empezamos a entender por qué esos miedos aparecen en nuestra vida. Y si nos vamos dando cuenta que de alguna manera nosotros tenemos como cierto control o de disminuir ese miedo. Y es porque, bueno, voy a hablar desde mi experiencia. Y yo me consideraba una niña en la infancia un poco miedosa, había muchas cosas que me daban miedo, pero a lo largo de mi vida me iba dando cuenta que eso lo que me generaba era trabas en mi vida y no me dejaba ser yo en todos los espacios. Es decir, yo podía ser, por ejemplo, yo en mi casa, con mi familia, que era con las personas que más tenía confianza, pero afuera no. Sí, afuera a veces en el colegio, en la universidad, me sentía otra persona porque simplemente el miedo pues llegaba a mí. Y a lo largo de mi vida, cada vez que iba pasando una etapa en mi vida, me iba dando cuenta de cosas que me hubiera gustado hacer, pero que no hice por ese miedo. Entonces cada vez me iba replanteando por qué este miedo aparece si me he dado cuenta que no me sirve de nada. O sea, no me sirve la vida con miedo. Por el contrario, me está frenando a hacer cosas que yo quiero o prácticamente demostrarme cómo realmente soy frente al mundo, ¿sí? Tal vez mi familia me conocía de determinada manera, como yo era, porque me conocían todas mis facetas, pero en otros entornos sociales siento que habían trabas que no me dejaban fluir realmente como yo quería hacerlo. Y esto no me pasa solo a mí, esto le pasa a muchas personas. Y a partir de que empecé a analizar este tipo de cosas en mi vida, también empecé a tomar acciones y empecé a decir, bueno, si hay esto que me produce miedo, voy a trabajar en ello. ¿Y cómo hago para derrumbar ese miedo que tengo? Lo que empecé a hacer fue irme más a eso que me daba miedo, de cierta manera, ¿sí? De alguna manera más consciente. Y hay tipos de miedo. Yo siento que hay miedos que solo están en la cabeza de uno y que realmente uno solo se hace un imaginario y se lo está haciendo y se lo está maquinando y que pasa esto, que yo no sé qué. Y siento que esos miedos a uno no le llevan a nada, generan muchos bloqueos. Pero sí siento que hay otra cosa que es la llamada intuición, que es ese sentir que no te hace, pues que no te hace como tal, sí, estar bien en tu lugar. Y siento que cuando empezamos a entender cómo unir estas dos, como por qué mentalmente me hago preguntas, por qué esta situación determinada me está dando miedo y empiezo a sentir esa situación como si la estuviera viviendo, con esas emociones que vamos a empezar a tener como respuestas. Y es la unificación prácticamente de nuestro cerebro con nuestro corazón, y a eso le llamamos la conciencia. Entonces empezamos a ver la vida con más conciencia, y cuando pasamos ese umbral de miedo, que muchas veces solo está en nuestra cabeza, ¿cierto? O sea, cuando nos dejamos sentir, porque a veces es tan incómodo que nos distanciamos y nunca lo enfrentamos, pero muchas veces todo está acá. Entonces, cuando superamos ese umbral, cuando saltamos y damos ese paso en nuestra vida, de sentirlo y sentir la incomodidad, es que ese miedo de alguna manera se va a ir disminuyendo. Poquito a poquito, no tiene que ser un cambio enorme que ya no me da miedo nada, porque siempre van a aparecer retos en nuestras vidas, siempre estamos en continuo crecimiento y siempre va a haber algo que nos va a generar de pronto algo de nerviosismo y nos saca de nuestro centro, ¿sí? Pero ¿cómo hacer para que ese miedo se vaya disminuyendo y más bien nosotros podamos tener una mayor tranquilidad en nuestra vida? Es trabajándolos, es mirando hacia adentro, es dejándonos sentir. Porque también pasa, yo me he dado cuenta, cuando uno tiene un miedo y por el contrario le empieza a dar más energía a ese miedo y lo llena y lo llena y no lo trabaja y no te deja sentir qué pasaría, digamos, lo que pasaría cuando acepta el por qué tiene el miedo, que eso es interno de cada quien, es muy personal. Pero cuando le damos energía a ese miedo sin entenderlo, como sin sentirlo, pero solo está ahí causándonos más bien una incomodidad rara que ni siquiera entendemos, porque no lo estamos como
le estamos teniendo cierta resistencia, es que ese miedo cada vez se va a ver más grande, más grande, más grande, más grande, más grande. Y yo siento que por eso muchas personas comienzan con cositas chiquitas que les dan miedo y poco a poco esto se les va llenando como en la vida de miedos constantes y después toda su vida es como una burbuja donde, donde miren todo se ve con miedo, ¿sí? Entonces la perspectiva del miedo no nos genera bloqueos y siento que nos aleja de nuestra verdadera esencia, de lo que realmente nosotros somos. También he escuchado que la vibración del miedo es de las más bajas. Por ende, cuando tú sientes miedo, te enferma más, te da temblor, te bajan las defensas, ¿cierto? A veces ni quieres comer. Entonces es toda una mezcla de cosas que te llevan, pues de alguna manera, a no tener como cierto bienestar. Pero tú cuando tú dejas ese miedo, ¿cierto? Esas incomodidades al lado, esos miedos, es que tú vas empezando a tener más energía, vas empezando a ver la vida con más color. Y en la vida también se van creando como ciertas sincronicidades que te van guiando y vas a tener mucha claridad o mayor claridad para ver como tu camino en esta vida y lo que viniste a hacer. Y bueno, yo pues quería decir eso el día de hoy. Espero este video le llegue a las personas como siempre que más lo necesiten. Yo sé que muchas personas pasamos por lo mismo, porque prácticamente la conciencia también es como que hay un lado consciente que es colectivo, ¿no? Que lo que tú estás sintiendo yo también lo puedo sentir y viceversa. Entonces estos mensajes son para todos, para ayudarme a mí. Yo cuando veo estos videos me ayudo mucho a mí misma a entenderme, pero sé que asimismo estos videos le va a llegar a gente que necesitan esta información en su vida. Y pues nada, no sería más. Chao, chao.